Estamos agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de estar en su casa. Finalizar una semana atípica. Ayer finalicé una semana con un sábado festivo. Pero bueno. Y también agradecidos porque vimos su respaldo ayer en el Family Day. Estuvimos por allá en las playas de La Boquilla, así que si ve al 70% de la iglesia más morenito de lo normal, ya sabe qué pasó. Y si va a abrazar a un hermano ahorita, tenga cuidado. Entonces te vas muy efusivo y a ver que el hermano ya está sufriendo las consecuencias del sol del día de ayer. Pero estamos aquí una vez más, reunidos para proclamar su nombre, para anunciar que Él es el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos, pero también para ser edificados con su palabra. Amén. Hemos venido a eso, a que Él nos hable. Y vamos a dar un paso más en el estudio de nuestra carta, la carta que ya está llegando a su final. Ya está en la última parte del capítulo 4 y nos quedará solo por ver el capítulo 5. Y con eso cerraremos la fe en acción en la carta de Santiago. Y vamos a ver hoy ya la segunda sección del capítulo 4. El segundo bloque temático de Santiago en su carta en el capítulo 4. En la primera parte vimos cómo Santiago abordó el tema de los conflictos y qué propuesta nos dio para los conflictos. Conflictos conmigo mismo, con los demás y con Dios. Y la propuesta de Santiago fue que todo se cura a través del sometimiento a Dios, la resistencia al diablo, la comunión con Dios, la limpieza, ir a Él con una actitud de confesión para ser limpios, purificados, con una actitud de aflicción cuando hacemos las cosas mal, pero sobre todo con una actitud de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Y después de haber dado todo ese bosquejo, ahora va a volver a tratar un asunto práctico. A cómo se evidencia esto en los asuntos prácticos de la vida. Es decir, en la sección anterior Él nos ha invitado a someternos a la persona de Dios y ahora quiere dar un paso más hacia el sometimiento una vez más, pero a la autoridad de la palabra de Dios. Y para eso tenemos que tener claro quién es Él, quién es Dios, el dador de su palabra. Y a mí me gustaría comenzar haciéndole una pregunta que a veces parece muy sencilla. Si a usted le tocara hacer una lista de cuáles son los pecados más graves, ¿cuál sería el pecado que usted pusiera de primero? ¿Cuál es el pecado más grave? Y después en el orden que usted quiera. Ahora, le cambio la pregunta. En su vida, ¿cuál cree usted que es el pecado más grave con el que usted o yo batallamos? Una pregunta interesante, ¿no le parece? ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros tenemos ciertas escalas de los pecados. Es más, por allá en la Edad Media salió una lista conocida como la lista de los pecados capitales. ¿Alguien se aprendió alguna vez la lista de los pecados capitales? Y eran gruesos, ¿no? En los pecados capitales estaba en primer lugar el orgullo, la codicia, la lujuria, la envidia, estaba la gula, la ira y uno que algunos no quisieran tener en la lista, la pereza. Esa era la lista de lo que los monjes medievales llamaban los pecados capitales. Yo hablaba con una persona el día de ayer y sí, nosotros tenemos dentro de nuestra escala social unos pecados que tienen una sanción social más grande que otra. El adulterio, la fornicación, el homicidio, por ejemplo, tiene una connotación social muy alta. Pero cuando uno comienza a avanzar en lo que la Biblia quiere decir, se da cuenta que hay ciertas cosas que nosotros consideramos insignificantes, pero que tienen una trascendencia impresionante y a las que la Biblia les dedica vez tras vez una porción especial para combatirla. Tienen una relevancia enorme y cuando vamos a la palabra de Dios hay un énfasis tan grande en unos aspectos que nosotros a veces consideramos insignificantes.
Y yo tengo que repetir esto porque ya vamos por el capítulo 4 de Santiago, y Santiago en cada uno de sus capítulos ha dedicado un aparte especial. En el capítulo central, en el 3, casi todo el capítulo a hablar de nuestra manera de hablar, de las palabras, de nuestra lengua. Es decir, que para Santiago tiene una relevancia esto tan grande. Yo no sé cuando hizo su lista mental si la murmuración y la difamación salió por ahí. Pues no, el chisme estuvo en la lista o no. Porque a veces nosotros consideramos que es un asunto menor. Y Santiago en cada capítulo nos ha dicho algo. En el capítulo 1 nos dijo, mira, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, todo lo que él admite que es su religión es vano, no sirve para absolutamente nada. Es decir, el no refrenar la lengua echa por el piso todo lo que usted diga o haga en temas de apariencia de piedad. En el capítulo 2 dijo, usted tiene que así hablar y así hacer. Usted no puede hacer o hablar una cosa y hacer otra. Lo que usted hace tiene que ir en concordancia con lo que usted dice o viceversa. Entre lo que decimos y hacemos tiene que haber una relación. El capítulo 3 ni se diga cuántas enseñanzas de la lengua tuvimos. Le dedicó todo el primera parte del capítulo 3 al tema de la lengua. Y ahora, después de habernos dicho este tema de los conflictos en nosotros mismos a causa de nuestra propia codicia, a causa de nuestros malos deseos, que es capaz de entorpecer aún nuestra oración, que es capaz de ponerme en conflicto con mi hermano, que de ahí nacen las guerras, que de ahí nacen los pleitos, y que además de todo hay un conflicto con Dios cuando pretendo amar al mundo y que tengo que someterme por completo a Él. Después de hablar todo esto, vuelve a un aspecto práctico. Y el primer aspecto práctico al que quiere volver tiene que ver nuevamente con la forma o las cosas que decimos. Y nuevamente va a introducir el tema de la murmuración. Lo dice, después de eso uno esperaría que se metiera con un pecado un poco más contundente, y no es así. Va a tratar nuevamente el tema de la difamación, de la murmuración. Es decir, en la carta tiene un peso muy especial. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice el verso 11, hermanos, no, ¿qué? Murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahí está. Ahí está. Es decir, vuelve nuevamente. Y yo pensaba en estas cosas al tratar de hacer la lista y de conversar con esta persona el día de ayer, porque me decía, yo siento a veces, porque había hablado con ciertas personas cerca, me dijo, no, Dios eso lo ve de una forma increíble. Lo que tú has hecho, prácticamente le digo, no tiene perdón de Dios. Le decía, ¿dónde está esa escala? Es decir, si a ti te tocara sacar una escala de qué cosas ofenden realmente al corazón de Dios, entonces eso que tú crees que es lo más grave que has hecho estaría en primer lugar. Y cuando uno va a la Biblia, a mí me impacta Proverbios 6 por eso. Porque el primero en la lista de las cosas que Dios aborrece no es ninguna de las cosas que tienen una sanción social tan grave como esa. El primero en la lista son los ojos altivos. Usted lee Proverbios 6:16, donde dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el primero son los ojos altivos. Entonces nosotros creemos que eso es, no, es que Él es así. Ese es su carácter. ¿Cierto? Él es una persona, Él es como curiosito, pero no hay ningún problema con eso. Y resulta que está en guerra abierta con Dios, porque Él resiste a los soberbios. Los ojos altivos. Segunda en la lista que está la lengua, hermano.
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para hacer lo malo, el corazón que maquina malos pensamientos. Y luego al final de la lista aparecen dos cosas que a mí me terminan impactando: el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, de las 7, 3 tienen que ver con la lengua. Ni un amén. Testigo falso que siembra discordia entre hermanos. Qué increíble. Entonces creo que hay que prestar una atención especial a esto. Y entonces Santiago ahora quiere tocar este tema de la difamación, de la murmuración, porque para él es muy importante. Increíble que el apóstol Pablo, después que hace en Filipenses todo el despliegue de la humillación y la exaltación de Cristo, de lo que él hizo, de cómo se despojó, invita a la iglesia a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Y después que hace ese despliegue maravilloso y nos invita a ser luminares en el mundo, después de decirnos que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, lo primero que dice es: bueno, entonces hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Es el primer destello. En la carta a los Efesios, después de 3 capítulos maravillosos de las riquezas de su gracia, de no dar ni un solo mandamiento en los 3 primeros capítulos de Efesios, el primer mandamiento que va a dar es que andemos como es digno de nuestro llamado. Y para andar como es digno de nuestro llamado, nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. Es lo primero. Es decir, desechar todo aquello que atente contra la unidad de nosotros como iglesia. ¿Nosotros en qué lugar lo tenemos? Es decir, ¿qué lugar ocupa lo que yo pienso de mí mismo, lo que yo pienso de Dios y sobre todo lo que pienso de mi hermano? ¿Qué lugar tiene? Porque difamar y murmurar, según lo que uno alcanza a apreciar en la Biblia, es un pecado completamente destructivo que tiene que ser combatido a todo costo. Es decir, nosotros tenemos que poner absolutamente todo nuestro empeño en sacarlo. La difamación ataca la dignidad de las personas. La murmuración denigra su personalidad, destruye su reputación, que según Proverbio es el bien terrenal más alto que tiene una persona: su honra, su nombre. Y yo creo que la misma sociedad humana reconoce eso. Aquí está mi pool de abogados que me puede dar fe de eso. Hay leyes contra la difamación, porque la misma sociedad humana reconoce eso y aprueba leyes que permite que aquellos cuyo buen nombre es calumniado puedan defender su buen nombre. Puedan demandar por difamación. Se puede demandar por difamación, ¿cierto? Porque difamó. Y fíjense que mientras otros pecados necesitan toda una coartada, toda una circunstancia particular antes que se cometa, ¿qué se necesita para difamar? Una lengüita suelta, hermano. ¿Sí o no? Un desliz. Es todo lo que se necesita. Para otros pecados usted necesita todas unas condiciones dadas. Que se dé la oportunidad, que se presente esto. Para algunos se necesita dinero. Que haya para poder. Pero para difamar, hermano, sencillito. Una lengua suelta es tan fácil de cometer. Por eso es casi que ineludible. Pero por eso también es tan extendida. Y por eso la Biblia le da ese peso, y la Biblia tiene mucho que decir. Por eso que la Biblia, el Antiguo Testamento, denuncia abiertamente el hablar en contra de Dios, en contra de los hombres, y en la ley de Moisés estaba establecido, ¿cierto? Por eso Levítico 19 dice claritico textualmente, y ahí no necesita mucho para interpretar: no andarás chismeando entre mi pueblo. Y lo firma: yo, Jehová. Deja el chisme, literalmente dice así. Que chisme es viejo, hermano.
Ahí, Levítico 10. ¿Cree que eso es de ahora? No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora es porque la tecnología nos permite por WhatsApp ser chismosos un poquito más. Amén. Por Facebook, oye, te enteraste, y mándamelo por interno, aquí va la foto. ¡Wow! Según la Biblia, los salmos, los proverbios dicen que el hombre que es santo no calumnia, no es calumniador, no calumnia con su lengua. Y los que son salvados ahora reflejan en eso. El hombre que es del lenguado, dice el salmista, no será nunca firme en la tierra, porque su lengua lo que le va a traer es problemas. Y usted puede leer en el libro de Proverbios toda la advertencia que hay al respecto. Así que hay que tener muchísimo cuidado. El Nuevo Testamento también tiene muchísimo que decir acerca de nuestras palabras. Jesús va a decir en últimas que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y de que de nuestro corazón es donde sale eso. El falso testimonio sale de nuestro corazón, que usa nuestra lengua como un vehículo. Y Pablo en sus cartas va a ser muy categórico en que la iglesia pueda entender que no puede haber difamación, no puede haber, la Biblia le llama también maledicencia entre los hermanos. Evítala a todo costo, no difames, es lo que va a decir. Hay consecuencias devastadoras. Chismoso es capaz de separar hasta los mejores amigos. Donde no hay chismoso cesa la contienda, dirá Proverbios. Amén. Los calumniadores lo avivan, pero donde hay, es más, todavía no he entrado a predicar, estoy haciendo introducción. Pero para que usted tenga una visión de esto, el primer pecado de la humanidad se origina después de una calumnia. ¿Quién es el primer calumniador según la Biblia? ¿Quién? Satanás. ¿Qué significa la palabra diablo? Calumniador. Para que usted vea el peso que tiene. ¿Qué sucede? Busque un momentito, Ronnie, colabórame. Génesis 3. En el huerto del Edén, el primer pecado es originado por una difamación. ¿Quién difama? El diablo. ¿De quién difama? De Dios y de sus motivaciones. Decía el hermano Henry hace unos domingos atrás, cuando también tocó el tema de la lengua, en una prédica se llamaba La lengua en su salsa, creo. En últimas, cuando difamamos, calumniamos y chismeamos, estamos haciendo el papel del diablo, ¿cierto? Porque él es que es calumniador, el padre de mentira. Génesis 3 es muy importante para el entendimiento de toda nuestra vida cristiana. Aquí se origina absolutamente todo contra lo que nosotros batallamos. Y la clave del tentador al tentar a Eva estuvo en difamar y tergiversar el carácter y las motivaciones de Dios. Vuélvalo a leer, mira, Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Es decir, tergiversa, tuerce y dice: ¿con qué Dios dijo esto? Y la mujer le dice: no, lo que Dios dijo fue que de todos podíamos comer, pero de este no. ¿Qué sigue? Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿ve qué? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y hasta el sol de hoy sufrimos la consecuencia. Qué mordida tan cara. ¿No le parece? ¿De dónde nace todo? De una calumnia. No, hombre. Primero, el tentador denigra de la integridad de Dios. Ese Dios no es tan bueno. Yo creo que es lo que te está escuartando el libre desarrollo de tu personalidad. Él está limitándote. Él te está encerrando con lo que Él ha hecho. Y dice el versículo 5 que además de eso, también denigra y calumnia acerca de los motivos de Dios. Él lo que no quiere es que tú sepas lo bueno y lo malo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el primer acto de difamación en la historia llevó al primer pecado. El difamador mayor lleva al primer pecado y desconecta todo el carácter de Dios, todo lo que Dios es, de su ley. Y a partir de este momento cambia absolutamente todo en el ser humano. El ser humano dice, voy a ser como Dios y ahora yo determino qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué no es eso lo que sufre nuestra sociedad hoy en día? Ser la sociedad quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y así, si sacas a Dios del asunto, tienes total libertad para a lo malo llamar bueno y a lo bueno llamarlo malo. Porque no hay quien dictamine. Tú pones tus propias reglas. Es tu cuerpo, tus reglas. Eres tú quien decide. Eres tú quien determina qué está bien y qué está mal. Y no solo eso, sino que también al desconectar la ley de Dios, de su amor y de su bondad, cambia el concepto de lo que es Dios para el hombre. No es tan bueno, no es tan amoroso, porque si fuera de verdad bueno y amoroso, no me estaría haciendo esto. Y eso terminó originando absolutamente todo lo que nosotros vemos. Tanto el libertinaje, ¿cierto? No lo necesito. Como también el legalismo nació ese día. ¿Por qué el legalismo? Porque ¿qué es lo que intenta un legalista? Dice, Dios no es tan bueno. Y si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Él está viendo, me está examinando y en caso tal, mira, tenga. Entonces yo lo voy a hacer y voy a caminar rectecito. No porque le nace, sino porque ha desconectado la ley de la bondad de Dios. No ve la ley como algo bueno, como algo que Dios le ha dado, como un reflejo de su amor, sino lo ve como una carga que tienes que hacer. Y todo ese embrollo nació de una calumnia contra Dios. Él no es tan bueno. Y citamos y sufrimos todas las consecuencias. Amén. Entonces no es algo menor. No es algo sin importancia. Ahora bien, ya vamos a entrar a Santiago, tranquilo. Pero antes de poder ver lo que Santiago nos ha dicho ahí en el versículo 11 y 12, hay algo que hay que tener en cuenta. Y es que cuando el texto de Santiago habla contra la difamación, no está prohibiendo, como algunos creen, la disciplina en la iglesia. Y no está prohibiendo que aquel que está en pecado y se le ha confrontado su pecado y persiste en él y no quiere arrepentirse, sea confrontado. Es más, en el debido proceso de aquel que es confrontado con su pecado, si después de haberlo tratado a solas, después de haberlo tratado con 2 testigos, persiste, que sigue en el debido proceso, en la congregación, hermano. Eso que usted está haciendo atenta contra la santidad de Dios y usted no se ha querido arrepentir. Ese es el debido proceso. Y si a pesar de eso no se arrepiente, dile, decía Jesús, tenlo por gentil y publicano.
Es decir, es alguien a quien tienes que reevangelizar, porque ese no era ni evangélico ni era nada. Eso es lo que era un mundano. Es un gentil y un publicano. Es alguien que necesita entender la realidad, porque se le está confrontando con su pecado. ¿Y por qué es necesario hacer esta diferenciación? Porque hay gente que a veces, a la luz de lo que la palabra está diciendo, es confrontada y dice, no, me estás juzgando. No, hermano. Lo que estamos haciendo es diciéndote lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que tú estás haciendo. Y lo que tú estás haciendo es incorrecto. Entonces, ¿cuál es el asunto que Santiago quiere tratar con este tema de murmuración? ¿Y cuál es la palabra que aparece ahí como murmuración? Que es la que tenemos que combatir. Es hablar de otros en una forma desconsiderada. Eso es lo que significa la palabra que está ahí como murmuración. Hablar de otro de una forma descuidada, de una forma crítica, de una forma despectiva y de una forma falsa. Eso es lo que está condenando. Es decir, una de las mejores traducciones podría ser desprestigio, desprestigiar a una persona. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que él quiere que nosotros veamos en esta reflexión? Santiago ha escrito una epístola para presentar pruebas de una fe genuina, una fe viva, una fe que salva. Ya mostró que el creyente tiene verdadera humildad y ahora va a mostrar que en nuestro hablar y en nuestra forma de tratar a otra persona también esa humildad es reflejada. Que nuestra boca es un túnel por el cual puede escapar la corrupción de nuestro corazón y que tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, todo esto está en el marco de las relaciones. Y yo lo que creo es que para poder atacar el mal, nuevamente tenemos que entender que mi pensamiento acerca del otro, acerca de Dios y acerca de mí mismo tiene que cambiar. Si yo tengo un pensamiento distorsionado acerca del otro, acerca de mí mismo y acerca de Dios, se me va a presentar siempre un conflicto. Y todos mis conflictos nacen de allí. Por eso nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entender, por ejemplo, en el caso de Dios, que su buena voluntad es agradable y es perfecta. Yo para entender eso tengo que renovar mi mente. Porque producto de la desconexión del Edén, yo creo que Dios no es tan bueno. Pero cuando mi mente es renovada a través de su palabra, a través del Espíritu, ahora yo puedo entender que es su buena voluntad. Y que todo lo que Él quiere para mi vida es bueno. Y no solo es bueno, sino que además es agradable. Porque hay cosas que son buenas que no son agradables. El coliflor, por ejemplo. El brócoli. Es bueno, pero no es agradable. Bueno, para algunos, si alguno ya me está mirando y dice, yo soy vegano, pastor. Bueno, hermano, me gusta el brócoli, allá usted. Hay otras cosas, hermano. Y no solo es bueno, no le cambio, porque ahora la doctora Vianney me está mirando. Ir al dentista, por ejemplo. ¿Cierto, doctora? Es bueno, pero no es agradable. Pero la voluntad de Dios no es así. No solamente buena, sino que es agradable. Y no solo es agradable, sino que es perfecta. Para yo entender eso, mi mente tiene que ser renovada. Tengo que cambiar el concepto que tengo de Dios. Alguien le dijo a la persona con la que yo conversaba ayer que Dios no iba a ser capaz de perdonar eso que había hecho. ¿Y tú le creíste? Porque eso no es lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y ahí yo no veo un asterisco que dice aplican restricciones. ¿Usted lo ve? Entonces lo que te dijeron de Dios es completamente falso. Y tú necesitas experimentar eso. Entonces, en últimas, tengo que cambiar mi percepción acerca de los demás, mi percepción acerca de Dios y de su ley, y mi percepción acerca de mí mismo, porque esa es la causa de todos mis problemas.
Y eso es lo que Santiago quiere decirnos, que tenemos que renovar nuestro pensamiento acerca de los demás, acerca de Dios y de su ley y acerca de nosotros mismos. Y todo eso está en esos dos versículos. Miren, en primer lugar, tenemos que cambiar nuestro pensamiento acerca de los demás. La primera parte del versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué palabra se repite? ¿Qué palabra se repite? Hermano se repite 3 veces. Es intencional en decir, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Lo primero que yo tengo que entender es que todo lo que voy a hacer al hablar de otra persona atenta contra alguien que también es hijo de Dios. Ese bombazo que te mueres por decir, ni siquiera lo has confirmado, pero te pica la lengua. Atenta contra la integridad nada más y nada menos de alguien que es tu hermano, y por eso te lo repiten 3 veces. El que murmura del hermano lo que está haciendo es juzgar a su hermano. Murmurar es lo contrario de lo que se espera que haya en una familia. ¿A usted le gustaría que cuando pasa en su familia, usted cómo se siente? Imagínate, eso que son familia. Porque lo que se espera es que nos amemos, que nosotros nos podamos apoyar y que nos podamos proteger. Y como les decía, la mejor traducción es no se desprestigien. Y qué interesante que diga los unos a los otros. Porque el mandamiento es amaos los unos a los otros. Lo que debería ser recíproco es el amor, no la murmuración. O sea que parece que va de aquí para allá y de allá para acá. Los unos de los otros. Esto no debería ser así. Difamar, desprestigiar. Esa palabra dura, especialmente el texto habla de palabras duras cuando la persona está ausente, cuando no está presente. Así que lo que está sugiriendo Santiago es que posiblemente esto estaba pasando dentro de estos hermanos, que en lugar de edificarse mutuamente, se estaban destruyendo el uno al otro. Y eso es muy común. El apóstol Pablo tiene que atacarlo en diferentes iglesias. A los Gálatas tienen que decirle, oye, dejen de morderse los unos a los otros. ¿No dice así, no? Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. Se están mordiendo los unos a los otros, en vez de amarse. Así que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tomar decisiones radicales contra todo lo que pueda ofender a Dios. Y si Dios se interesa en todos sus hijos de la misma manera, yo tengo que tomar decisiones radicales con este tema. Porque el que ama al Padre, dice Juan, también ama a los que son engendrados por él. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pero estoy dándole a mi hermano, es un mentiroso, dice Juan. Porque el amar a Dios implica también amar a sus hijos. Por eso nos llama hermanos. Una vez tras vez somos llamados a nosotros poder prestar atención, que cualquier cosa que yo vaya a decir, antes tengo que pensar que lo que voy a hacer o decir atenta contra alguien que también es hijo de Dios. ¿No solucionaría eso muchos conflictos en la iglesia? No es cualquier persona la que está ahí. No es cualquiera del que voy a hablar. No es cualquiera del que voy a murmurar. No es cualquiera del que voy a compartir algo que ni siquiera tengo certeza que es cierto. Es de mi hermano quien voy a hablar. Entonces yo tengo que tener eso presente. Y luego Santiago usa otra expresión. Juzga. Ahí la palabra juzgar no es la palabra para evaluar.
No es que tú hagas una evaluación, no. Ahí juzgar es la palabra para condenar, condenación. Condena al hermano. Condena, mira tú, eso lo hizo seguramente por eso, por esto, por esto y por esto. Bueno, pero en el día de juicio no se va a levantar para la quinta paila. Fue testigo, fiscal, juez, sentencia y carcelero. Es condenar, la condenación verbal usando palabras indebidas, es lo que aparece ahí. Entonces, yo creo que la invitación es que de una vez por todas cada uno de nosotros pueda ver al otro como lo que realmente es. Y que cada persona dentro de la congregación de los santos ha sido comprada a precio de sangre y tiene el mismo valor delante de los ojos de Dios, que no hace acepción de persona. Amén. Y yo lo que creo es que o el paseo los dejó cansados o dice, esto está duro. Porque otra vez es amén. ¡Wow! Es decir, que toda persona que llega a usted, te enteraste de tal cosa, usted le puede decir, usted es consciente de que eso que usted va a decir es algo con respecto a un hijo de Dios y que usted no sabe si es verdad o no, que fue simplemente algo que le dijeron, le contaron, que te vieron. ¿Usted es consciente de eso? No, entonces cállese esa boca. Con amor se lo dice yo. Te estoy guardando, mi hermano, te estoy guardando. Porque no te metas en un lío como ese. Entonces lo primero que hay que cambiar es nuestra visión del otro. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Y yo tengo que ser solícito en guardar la unidad. Es decir, aquello que le costó a Cristo su sangre unirnos, yo no puedo contribuir en separarlo. Amén. No va a haber más paseo. Bueno, pues. ¿Qué otro pensamiento tiene que estar transformado? No solo mi pensamiento con relación al otro y verlo ahora como mi hermano, sino también yo creo que mi pensamiento acerca de Dios y de su ley. ¿Cómo sigue diciendo el versículo 11 y la primera parte del versículo 12? Miren el racionamiento de Santiago en este pasaje. El que está murmurando y levantando un falso testimonio, difamando de su hermano y que además lo está condenando, no solo está haciéndolo a través del hermano, sino que se está metiendo en un lío mayor. Lo que está haciendo en realidad es murmurar de la ley y juzgar ¿a qué? A la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Entonces, en segundo lugar, ¿cuál es nuestro pensamiento acerca de Dios y de su ley? Porque el otro paso lógico que Santiago está diciendo es que si yo tengo que amar a los demás para yo poder mostrar que yo estoy cumpliendo la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley. La murmuración es falta de amor. Amén. Y cuando yo estoy falto de amor, ¿qué estoy haciendo? Estoy violentando la ley. Es lo que está diciendo Santiago. La murmuración es una violación de la ley. Es decir, yo no me estoy dando cuenta de que en esto que yo considero que es menor, que es insignificante, en última estoy atentando contra Dios y su ley. Porque toda la ley, decía Jesús, en esto se resume. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el resumen de toda la ley, ¿cuál es? El amor. Usted hace un examen solo a los 10 mandamientos, por ejemplo, y en últimas, todo puede ser traducido en el lenguaje del amor.
El primer mandamiento dice ¿cómo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el decálogo, ¿sí o no? El primer mandamiento. ¿Qué es lo que muestra? Que el amor no es inconstante, no es irresuelto, no es que te amo a ti, también a ti, no, solo yo. Porque el amor es exclusivo, ¿sí o no? Se le es fiel a quien se ama. Ni así dicen amor. Se le es fiel a quien se ama. Gloria a Dios, ya se vinieron, ya se despertaron. Solo yo es consagrado, es leal, ¿sí o no? Sigue diciendo el decálogo, no te harás imagen, no te harás semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. ¿Qué es? Fidelidad, lealtad, respetuoso. No vas a tomar mi nombre en vano, porque el amor es respetuoso. Vas a santificar el día de reposo porque describe consagración, exclusividad. En lo que tiene que ver con Dios. Y después en los que tienen que ver con otros ni se diga. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce eso? En amor. En última, todo el que usted toma tiene que ver con eso. Entonces cuando se nos dice honra a tu padre y a tu madre, revela que el amor es sumiso a la autoridad del padre y de la madre, ¿sí o no, jóvenes? Se somete por amor. No matarás. Jesús lo lleva, ¿no?, a otra dimensión y muestra lo que quería realmente decir la ley, cuál es el espíritu de la ley. Y cualquiera que se enoja contra su hermano y le dice fatuo, tú lo que eres un necio, lo que tienes es un corazón homicida. Antídoto, el amor. Porque el amor no hace nada indebido. No cometerás adulterio. Tradúzcalo. Amor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tradúzcalo. Ama a su prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es tu prójimo. El amor no es egoísta. En eso está el resumen. El viernes hablábamos algo bien interesante en los hombres, en la primera carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo les envía a Timoteo para ver cómo van y cuando recibe el reporte dice qué alegría. Y saber que ustedes están firmes, a mí me da vida. El grupo de nosotros le tocó eso, me vivifica. ¿Cómo te puedes alegrar tú por el bienestar de otro? ¿Cuál es la única manera de que a ti el bienestar de otro te dé vida y te vivifique? La única forma es que lo ames. Pero no lo vemos con otro, pero sí lo vemos, por ejemplo, los que tienen hijos cuando el hijo alcanza un logro. ¿Han sentido ese logro como si fueran ustedes los que hubiesen ganado el campeonato? O sea, ustedes no jugaron ni un minuto. Y el muchacho fue que usted lo sintió como suyo. ¿Por qué? Porque lo ama. Pasó en la universidad y parece que usted hubiese pasado. Y lo publica y llama a los tíos. ¿Viste tú? Pasó. Ay, Dios mío. Pasó en la universidad. ¿Por qué el logro de otro puede producir vida en una persona? Solo hay una manera de que eso sea así. Y es que lo ame. Cuando amamos a otro, el bienestar del otro nos hace bien a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo les ha dicho a los tesalonicenses antes, yo le decía el viernes cuando Alvarito compartía, antes les ha dicho como una nodriza por sus propios hijos, como un padre son ustedes para mí, los amo. Y por eso saber que ustedes están firmes me vivifica.
Eso quiere decir que la razón por la cual cuando su hermano algo bueno le ocurre y usted no lo siente como propio es porque no lo ama. Si lo que en su corazón se despierta es codicia y envidia, es que no lo ama. Y no ama ni a su hermano y por tanto no ama a Dios tampoco. Porque si yo he cambiado la percepción de que ese es mi hermano, esa es mi familia de la fe, lo que a él le hace bien, a mí también me hace bien. Es mi hermano. Es mi hermano. Y la ley en eso se resume. Y cuando atento contra él, estoy atentando. Entonces lo que tengo que cambiar es mi percepción, no solo de mi hermano, sino también de la ley, que se resume en el amor, y del dador de la ley, que es el padre de mi hermano, y que es el único que puede darlo. Llama al Teré. El único con el poder para salvar y para perder, dice ahí. Todo aquel que comete pecado, ¿contra quién peca? Sí, murmuramos de nuestro hermano y sí fallamos contra él, pero en última es una falta contra Dios y su santa ley. Lo que estoy transgrediendo es a la ley santa de Dios cuando lo hago. Que en eso, en el camino y en el paso me he llevado a mi hermano, pero en última es una ofensa contra Dios. Cuando un israelita cometió un pecado que hacía, tenía que ir, ¿cierto? Ofrecía una expiación porque delinquió contra Jehová. Eso es lo que la ley decía. Y por eso presentaba un sacrificio. David se acuesta con Betsabé, pero cuando es confrontado por el profeta Natán, ¿qué dice? ¿Contra quién pequé? Contra ti pequé, le dice a Dios. Yo hice lo malo delante de tus ojos, contra ti he pecado. O sea, en última, todo pecado es contra Dios. Y por eso Natán le dice, ¿por qué tuviste la palabra de Jehová en poco, haciendo lo malo delante de él? O sea, no es un asunto menor. Cuando fallamos, cuando pecamos, pecamos contra Dios en última. Y él, el único dador de la ley y además juez. Yo digo que esto tiene que cambiar nuestra percepción de Dios, porque a veces nuestra imagen distorsionada de Dios se refleja en nuestra conducta. A mí no me gustan esos eslóganes que Dios es mi parcero, Dios es mi llave. ¿Cierto? A mí a veces eso me produce como escozor por una sencilla razón, porque la Biblia maneja esa tensión. Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre, sí, pero que estás en los cielos. Es decir, es cercano para ser Padre, pero en el cielo está su trono. Sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Él está en una liga completamente diferente a la mía. Y entonces yo tengo que comprender eso. Hay cercanía para llamarle Padre, Abba Padre, pero que Él está en el cielo, santo, santo, santo. El apóstol Pedro lo pone en estos términos en primera de Pedro 1:17 al decir, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada quien, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Lo ha leído? Te diré qué interesante, dice. ¿Tú lo invocas por Padre? Sí, pero además de Padre también es tu juez. Es Padre, pero también es juez. Y como es Padre y es juez, entonces yo me conduzco con temor todos los días de mi peregrinación. Porque no le voy a salir, pero que tú eres mi llavecita, que no, espérate. Por eso,
Porque al yo entender que Él traerá toda obra a juicio y de que Él es juez justo, mi percepción tiene que cambiar. Mi conducta tiene que cambiar. Por eso en Eclesiastés se le dice a los jóvenes eso, ¿no? Anda en los deseos de tus ojos, en lo que tu vista quiere, alégrate, tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Y sale el joven corriendo, espérate un momentico. Pero recuerda algo, que de todo lo que hagas te juzgará Dios. Y que Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Ahí sí te conduces de una manera distinta, ¿no te parece? Entender eso tiene que cambiar nuestra perspectiva y nuestra conducta. Entonces, yo tengo que cambiar mi percepción del otro, es mi hermano. Y yo tengo que también tener claridad de Dios y de su ley, de que Él es juez, que puede salvar y puede perder. Es en últimas Él quien dice. Yo lo que creo que también lo otro que hay que cambiar, y con esto termino, es nuestro pensamiento o nuestra concepción de nosotros mismos. De los demás es mi hermano. De Dios y su ley es santa y el juez es Él, no yo. Y en tercer lugar, de nosotros mismos. ¿Cómo lo pone Santiago? Mira cómo finaliza el versículo 12. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Cómo traduciría usted eso a la versión costeña al día? Dígalo, ¿cómo traduciría usted ese versículo? Yo lo traduciría así. Pero tú, ¿quién te crees para juzgar a otro? Porque en última, al yo quererme colocar como el juez, refleja también una condición de mi propio corazón. Es decir, el que está bien soy yo, el que está mal es otro. Y en últimas, lo que muestra es que mi corazón aloja ese orgullo que me lleva a hacer eso. Entonces, lo que tengo que descubrirme es a mí mismo. Y Santiago formula esta pregunta personal. Contrasta con lo que ha dicho, ¿cierto? Dios versus nosotros. ¿Quién es Él? Él es el dador de la ley. Él es juez. Pero tú, ¿quién eres? ¿Te quieres poner en el lugar de Dios y volver al comienzo en Génesis 3? ¿Y ahora colocarte en el lugar de Dios o quieres seguir un camino completamente distinto? No te equivoques. ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué te has creído para juzgar a otro? Yo lo que creo que en últimas, este autoexamen es para que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Por eso cuando se exhorta, cuando se busca la restauración de un hermano y se hace en amor, me tengo que poner yo en la condición de mi hermano. Como si fuera yo quien estuviera ahí y como una persona completamente susceptible a fallar en la forma en que mi hermano ha fallado. Todo aquel que dice que yo sería incapaz de hacer eso que él hizo, yo sería incapaz de hacerlo. No lo has hecho porque no has tenido la oportunidad. Pues si hubieses tenido la oportunidad, nuestro corazón hubiese respondido de la misma manera. Si supiste, se robó 20 millones de pesos, yo sería incapaz. Por dentro, ¿qué pasaría si viera esos 20 barras así? Entonces uno restaura desde la posición. Vosotros que sois espirituales, considerándote tú en lugar del hermano que ha caído, restaurarle. Ese es el camino, sin tener un mayor concepto de nosotros mismos. Entonces, en última, la propuesta de Santiago, para que de una vez por todas se acabe todo esto, es cambiar mi percepción de los demás. Comprado por la misma sangre, miembro del mismo cuerpo, es mi hermano. Cambiar mi concepción acerca de Dios y de su ley. Su ley es santa, Él es juez justo y solo Él puede salvar, solo Él puede perder. Y cambiar también mi percepción de mí mismo, de que yo también soy frágil y de que en cualquier momento podría también
caer y fallar. Por eso tengo que estar asido cada día. ¿Les parece si oramos? Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres único. Eres únicamente único, Señor. No hay nadie como tú. El dador de la ley, y la ley como un reflejo de tu bondad, como un reflejo de tu santidad, como un reflejo de tu amor. Pero también eres juez. El juez que puede salvar y que puede perder. Solo tú, Señor, tienes esa potestad. Nosotros no, Señor. Tú eres soberano sobre toda tu creación y sobre todas tus criaturas. Eres el único que tiene derecho a pronunciar un veredicto, porque tú no miras lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero tú examinas el corazón. Solo tú eres santo, solo tú eres justo. Señor, perdónanos por haber pretendido en tantas ocasiones usurpar tu lugar. Nosotros no estamos llamados a condenar. Perdónanos por las veces que hemos usado la lengua que nos has dado para difamar, para murmurar, y no para edificar mediante el uso de los dones espirituales que nos has dado, Señor. Señor, queramos darle la relevancia que tú le das a este tema. Quita de nosotros toda lengua mentirosa, todo falso testimonio, todo deseo de sembrar discordia entre hermanos. Somos pacificadores. Somos llamados a la reconciliación. Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu, a cambiar en primer lugar la percepción que tengo del otro, a verle como mi hermano, como mi familia, a cumplir la ley amándolo y amándote a ti, Señor. Que su bienestar nos vivifique también a nosotros, porque es mi hermano, porque es mi prójimo, porque le amo. Todo bien, Señor, que reciba como si lo recibiera yo mismo. Ayúdame, Señor, a cambiar no solo mi percepción de mi hermano, no solo de lo que tu santa ley es, de lo que tú eres, sino también de mí mismo. Y de que en últimas, las veces que me he puesto en el papel de juez, las veces que me he puesto en una condición espiritual superior, lo único que ha reflejado es el orgullo de mi propio corazón. Me he puesto a la altura del fariseo de la parábola de Jesús, que mientras oraba lo único que decía: yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Señor, perdónanos, porque nuestro corazón ha pretendido enseñorearse, viviendo en apariencia y no teniendo los ojos abiertos a poder restaurar en amor a aquel que lo necesita. Señor, ayúdanos a ser intencionales en esto. Abre nuestros ojos para ver la necesidad espiritual de nuestra propia vida y de la vida del otro, Señor. Y que yo pueda ser solícito en poner todo mi empeño, toda mi dedicación, en ponerme en pie de lucha contra todo lo que atente contra la unidad a la que nos has llamado. Nos has mandado, Señor, amarnos los unos a los otros. No queremos gastarnos en desprestigiarnos los unos a los otros. Volvemos a ti, Señor, entendiendo eso. A ti que eres un Dios cercano, que eres nuestro Padre, pero que también eres juez, que juzgarás sin hacer acepción de personas la obra de cada quien. Nosotros te invocamos por Padre, te llamamos Padre, somos tus hijos. Y el que está a mi lado también es tu hijo. Somos hermanos y así quiero verle. Voy a hacerle todo el bien que pueda
Porque en la medida que le ame y le haga bien, también a mí me hago bien, porque somos un cuerpo. Ayúdame, Señor, a ver tu ley como en últimas un resumen, como el que Jesús hacía de ella, Señor. Amarte a ti con todo el corazón, amarte a ti con toda el alma, amarte a ti con todas mis fuerzas, amarte con todo mi entendimiento. Pero que eso se pueda ver también en la forma en la que amo al otro. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros este fruto que comienza por amor. Que todo conflicto pueda cesar entre nosotros. Que toda disputa, que toda discordia, que todo pleito pueda ser sepultado por el poder de tu amor actuando en nosotros. Que toda murmuración, que todo chisme, que todo falso testimonio, que nuestra lengua edifique, que nuestra lengua construya, Señor. Ayúdanos a no difamar, a no juzgar las intenciones de mi hermano. Yo no estoy en su corazón para conocer sus intenciones, para conocer sus motivaciones. Ayúdanos, Señor, a poder crecer como la iglesia que quieres que seamos, como tu cuerpo, como un solo cuerpo, Señor. Hoy pedimos perdón por haber tenido un concepto más alto de nosotros mismos que el del que debimos tener, por haber codiciado, por haber envidiado, Señor, y no haberme alegrado a causa de la ausencia de este amor en mi corazón. Hoy nos presentamos delante de ti porque sabemos que el estándar es muy alto, Señor, y que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Hoy nos presentamos, Señor, porque reconocemos nuestra incapacidad y porque nuestro deseo carnal apunta en otra dirección y solo tú nos puedes llevar. Hoy queremos seguirte, Señor. Aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.